¿Quiénes de ustedes conocen la historia de María y de Marta? ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? Sí, ¿de quiénes estoy hablando? De María y Marta. ¿Sí? Es que se me quedan viendo así como que no los conocía. María y Marta eran los hermanos de Lázaro. Y Lázaro era, en el libro de San Juan, describe que él había muerto y el Señor Jesús lo resucitó. ¿Se acuerda, verdad? ¿Está conmigo o no está conmigo? Sí, ok, no se me distraiga, pues, porque aquí va mi pregunta hacia ustedes, ¿ok? Yo les voy a pedir, hermanos, mire, son dos hermanas y la Biblia dice que una estaba muy ocupada en las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Era la visita del Señor Jesús con sus discípulos, ¿ok? Y dice que la otra, llamada María, se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Ok. Yo sé que ustedes le van a María y otros le van a Marta. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, Marta nos ayuda a entender entonces de que Marta estaba tan ocupada, su mente estaba tan distraída, que no se dio cuenta que el Señor Jesús estaba ahí en la casa, ¿no? Pero yo lo voy a invitar, hermano, de esta manera. Ayúdeme, acompáñeme y hagámoslo todo de esta manera. Tomemos la posición de María. Dice que María se sentó a los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Así dice? Sí, ¿verdad? Es que ¿sabe por qué les digo esto? Para que me ayude y no se me duerma. Tengo 3 semanas de no predicar, ¿verdad? Les he estado dando los lugares a los hermanos, tengo 3 semanas de no predicar. Entonces quiero ayudarles a entender esto, hermano. Una es, tomemos el lugar de María. Dice que María se sentó a los pies de Jesús y se le olvidó que su hermana estaba ya haciendo los quehaceres. Estaba ocupada, estaba pensando cómo quedo bien con el Señor Jesús. Y Jesús al final dice, ¿sabes qué? María tomó la mejor parte. La mejor parte, hermano, es cuando usted se sienta a escuchar a su Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes fueron novios o novias? ¿Ah? Yo creo que todos los casados, ¿verdad? Los jóvenes que no tienen novia todavía tal vez no saben de esto, ¿verdad? Pero va a llegar un día y yo le voy a ilustrar esto. Cuando uno se hace novio o se hace novia, fíjese que está él hablando. Y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo cómo la tenía, o la mantenía más bien dicho, ¿verdad que sí? Se quedaba, y yo hablando y ella, ¿verdad? Mire, hermano, le doy un buen consejo. Cuando usted venga a la casa de Dios, olvídese de todo. Olvídese de qué va a comer, lo que viene después, lo que va a suceder en la tarde, lo que va a pasar mañana. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted va a escuchar lo que su amor le va a decir. De la única forma, hermano, para escuchar lo que Dios tiene para nosotros es cuando nos olvidamos de lo demás. Si usted se siente mal, enferma o enfermo, distraído, ayúdeme en esto o pruebe hoy y se va a dar cuenta, hermano, que aunque sea 15, 20 minutos de predicación, es como se queda usted así. El Señor le va a hablar. Y quiero que usted, hermano, tome ese lugar de María. ¿Podemos tomar el lugar de María? ¿O podemos tomar el de Marta? Mejor tomemos el de María, porque sentados a los pies de Jesús vamos a escuchar, hermano, con su dulce voz, lo que Él tiene que decirnos a nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos un momentito. Ciérrenlos todos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Porque bien pudiéramos estar en otro lugar, oh Dios. Hubiéramos decidido estar en otro lugar, oh Dios. Pero tu palabra, como David dice, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Como el ciervo brama sobre las corrientes, así brama mi alma por ti, oh Dios. Necesitamos de ti, Padre. Este es el día, oh Dios, en que nosotros apartamos, nos alejamos de todo aquello que puede distraernos, porque en la semana estuvimos ocupados, Señor. No tuvimos tiempo de leer, no tuvimos tiempo de orar, no tuvimos tiempo, Señor, de tener comunión contigo. Y hoy queremos, Señor, sentarnos a tus pies y escuchar tu voz, oh Dios. Yo sé que tú tienes siempre algo nuevo que decirnos a nosotros. A lo mejor ya lo escuchamos otra vez, oh Dios, pero necesitamos, Señor,
ser recordados de lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, ayúdanos, que nuestra mente no se distraiga, que nuestra mente esté aquí adentro, Señor, escuchando tu dulce voz, oh Dios. Cuando abramos tu palabra, mi Dios, que tú hables a nuestros corazones y que al final de este servicio, Señor, nos vayamos, Señor, pensando de una forma, de una manera diferente, oh Dios. Señor, gracias, porque tú has dejado que nosotros estemos aquí y hoy nos sentamos a tus pies. Dinos, Señor, lo que tú tienes que decirnos en este día, oh Dios. Te amamos, Señor, sabes que tú lo conoces bien, oh Dios, pero queremos, Señor, queremos llenar nuestra vida de ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, te rogamos, oh Dios, en esta tarde. Amén. Amén. Entonces, tiene un compromiso, ¿verdad? Se va a sentar conmigo a los pies del Señor y vamos a escuchar lo que Él tenga que decirnos. Amén. Ok, no se me va a levantar, pues. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Le voy a dar el tema de lo que vamos a hablar en esta tarde, porque creo que es un tiempo, hermanos, en que muchos de nosotros lo necesitamos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la protección de Dios, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 19. Si me apaga su celular, se lo agradezco. No sé a quién está sonando. Póngale ahí una cosita que se llama silencio. Y así no nos va a interrumpir a todos. Amén. ¿Qué es lo que más desea el hombre de Dios, la mujer de Dios? ¿Qué es lo que los hijos de Dios más anhelamos, hermano? ¿Dinero? Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 19. ¿Qué es lo que más el hombre de Dios o la mujer de Dios anhela? Usted y yo me imagino que tiene una respuesta, ¿verdad? Algunos necesitamos salud, algunos necesitamos dinero, algunos necesitamos tiempo, algunos necesitamos otras cosas, hermano. Pero hoy voy a hablar, hermano, de algo que yo creo que es sumamente importante para nuestras vidas, hermano. Nosotros deberíamos de desear, hermanos, la protección de Dios. Usted sabe que Dios nos cuida y nos protege, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, ¿cuántos se saben el Salmo 91? El Salmo 91 es un salmo, hermanos, donde la mayoría de los cristianos o la mayoría de muchas personas, hermanos, aún lo tienen abierto en su casa. Algunos se saben unas porciones de la palabra de este salmo. Pero hay una cosa que es muy importante, hermano. Nosotros podemos conocer, leer y aprender el Salmo 91, pero también se te puede olvidar, porque a veces se nos olvida la escritura. Y yo estaba aprendiendo con los hermanos allá en los baños, en madera, perdón, hermano, que para que nosotros disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Acuérdense que hay dos cosas que uno puede desear. Una, la bendición de Dios. La mayoría de nosotros queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos, hermano. Nosotros deseamos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Y no estoy hablando solo de cosas materiales, sino nos bendiga espiritualmente, porque la bendición de Dios, hermano, no solo se muestra en lo material, se muestra en lo espiritual. Quiere decir, hermano, que el de nosotros deberíamos de desear, hermano, la bendición de seguir creciendo espiritualmente. Por eso el apóstol Pedro nos recomienda que ya no seamos niños, sino que seamos personas maduras. Cuando la persona va creciendo, ya sea en lo natural o en lo espiritual, hermano, va creciendo y va madurando y va creciendo y va madurando. Llega un momento, hermano, en de que las pruebas, las luchas, las tribulaciones y todo lo que viene en la vida de una persona, sí, hermano, le afecta, pero no tanto. Pero cuando nosotros no crecemos, hermano, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Aparte de la protección de Dios, hermano, tenemos que recordar esto. Dios, el Señor, nos protege antes. Déjenme preguntarle esto porque los veo un poquito así. Usted sabe lo que es protección, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una protección, hermano, puede ser una seguridad, un apoyo, ¿verdad? Una custodia, una ayuda. Estoy leyendo mi diccionario. Una defensa,
un amparo, un abrigo, un auxilio, una atención, un cuidado, una garantía, una conservación, una tutela, una sombra, un calor, un refugio y hasta un acompañamiento. Eso significa estar protegido. En muchos capítulos, hermano, de los salmos se habla de la protección de Dios. El Salmo 91, Salmo 27, Isaías habla mucho, hermano, acerca de la protección o el cuidado de Dios hacia sus hijos. ¿Okay? Pero a veces se nos puede olvidar de que pareciera como que estamos desprotegidos. ¿Nunca se ha sentido así? ¿Sí o no? Hay momentos, hermano, en la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios, que se siente desprotegido. Es decir, por eso es que el Salmo 91, hermano, lo que nos ayuda en el principio dice, el que habita al abrigo del Altísimo. En algunas versiones dice mora. En otras dice morará. Lo está haciendo en un futuro. Pero lo que usted y yo debemos de entender, hermano, es que nosotros moramos. Es decir, morar es estar ahí. No, para algunos que todavía les falta venir a los caminos de Dios, todavía no están bajo el cuidado de Dios. Ellos puedan creer y pensar que sí, pero no, hay una promesa. Dios dice, el que habita al abrigo, la protección de Dios, ¿está dónde? Debajo de Él. Es decir, nuestra protección es Dios. Lo que quiero dejar esto firme, ¿no? Al principio, porque le dije que íbamos a leer Deuteronomio capítulo 8. ¿Es 8? Sí, ¿verdad? Sí, me dicen los hermanos. 8, verso 11 al 19. Entonces, pareciera que a veces nosotros, hermano, los hijos de Dios, y ahí voy a empezar, que estamos fuera de la protección de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Es porque Dios quiere que nosotros estemos fuera o porque nosotros decidimos estar fuera de la protección de Dios? ¿Cómo ve? ¿Quién decide? Dios dice, el que mora está bajo mi protección. Pero pareciera que a veces, hermano, en la vida cristiana, como que estamos fuera de la protección de Dios. Hay una razón, y yo la encontré y quiero compartirla con usted, y espero que le ayude. Dice el Deuteronomio capítulo 11, dice, y esto es lo que yo creo, hermano, que muchas veces no contribuye en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a pensar en nuestra vida que Dios no cuida de nosotros. Usted sabe que en la Biblia hay demasiados versículos, hermano, donde la confianza y la seguridad que cada hijo de Dios debería de seguir teniendo y no dudando acerca de la protección de Dios. Empiezo, verso 11. Vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Y dice así, cuídate de qué cosa. ¿Qué le llama la atención en esta porción? Que yo no me debo de ¿qué? ¿De quién? Es increíble que algunas veces, hermano, nosotros nos podemos olvidar de Dios. ¿Sí o no? No, usted dirá, no, yo no, pastor. O tal vez usted o otros, ¿verdad? Yo no me olvido de Dios. Bueno, vamos a ver, hermano, por qué es tan importante entender, hermano, que Dios le llama la atención a un pueblo llamado Israel. Porque sabe que ellos como nosotros, hermano, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida, nosotros nos podemos olvidar de Dios. Usted dirá, no, pastor, vamos a ver si es cierto o no es cierto. No lo quiero poner en duda. Lo que le quiero recordar es esto. Dios dice así, cuídate. Es decir, usted es el que tiene que cuidar. ¿De qué cosa? De no olvidarte de ¿quién? De Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice así, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. Dice el verso 12, no suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres va a ir ¿en qué? En aumento. Dígame si no hay un peligro ahí, hermano. Dígame si no. ¿Sí o no? Es que a veces nosotros oramos por la bendición de Dios,
Y Dios nos bendice económicamente. Dios nos, dijo la hermana, gloria a Dios, Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, no es solo para el que Dios lo ha progresado, es para todos, hermano. Tenemos que tener cuidado de qué cosa, que cuando tú empieces a generar ingresos o empieces a generar bendición para tu vida, no te engordes. ¿Sabe lo que es engordarse? ¿Se lo digo en otras palabras? No te sientas orgulloso. No te sientas orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque Dios le está diciendo, mire, donde ustedes van a ir es una leche que fluye, una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir, ellos estaban esclavos, no tenían absolutamente nada. Si usted voltea en su vida para allá, se da cuenta que usted no tenía nada. O algunos sí tenían algo, pero no disfrutábamos de lo que teníamos. ¿Sabe por qué? Porque éramos como saco roto, dice la Biblia. Que algunos echan sus ganancias en saco roto. ¿Saben lo que es echar en un saco roto su ganancia? Desperdiciarlo. ¿Alguna vez usted ha tenido un hoyo en su pantalón y ha tirado? Yo tenía un pantalón donde un día me acordé que tenía un hoyo. ¿Sabe cuándo? Es que pasa, los varones así son, las mujeres no son así. Tenía un hoyo en mi pantalón y eché uno de a 20. Y usted ya sabe, el de a 20 se fue por el agujero. Y ahí estoy yo culpando a todo el mundo, ¿verdad? Y hasta dije, bueno, alguien lo recogió. Mi ilustración es esto, hermano. Lo que nosotros tenemos hoy, no se te olvide que fue Dios quien te lo dio. No se te olvide. No eches en saco roto lo que Dios te da. Y Dios le está advirtiendo al pueblo, cuando ustedes vayan allá, porque la vida iba a cambiar. Para ellos era diferente. Ya no iban a ser los esclavos. Posiblemente algunos de ellos iban a poder tener que su casa, su ganado, su terreno, su carrito. No, carrito no había en ese entonces. Iban a tener una prosperidad, hermano. Usted sabe que la prosperidad de Dios es buena. Es buena. Pero cuando somos malos administradores de lo que Dios nos da, entonces empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque te engordas en creer, mira todo lo que yo he hecho, todo lo que tengo. Una vida tenemos, ¿se acuerdan? Nunca oído ese dicho, una vida tenemos, ¿y qué? Y de esa tenemos que disfrutar. En el Evangelio hay una llamada de atención. Porque hubo un hombre, y no quiero hablar en contra de la prosperidad ni nada de eso. Lo que quiero llamar la atención a esto. Porque vamos a ver, hermano, que muchas cosas nos pueden alejar de pensar que Dios no está con nosotros. Hay una voz, ahorita se me olvida, no, pero viene a mi mente y dice, mira todo lo que tengo, mira mis graneros. Así dice, ¿verdad? Mira todo lo que tengo, mira mis graneros y todo lo que he cosechado, todo mi esfuerzo, ahí está. Porque en aquel entonces habían graneros o lugares donde se ponía la cosecha y ese era el futuro de la persona. Pues se oye una voz que dice, necio, le dicen, porque él ya sabía de que se le había olvidado darle gracias a Dios por lo que él había conseguido. Dice, no te olvides que esta noche, o sea, la vida de nosotros no la hemos comprado. Usted no sabe cuándo usted va a morir, pero no estamos hablando de muerte, sino estamos hablando, hermano, de que no se nos olvide de que hay cosas que te pueden hacer olvidar a ti de Dios y la protección de Dios. Porque llega a ocupar un lugar aquellas cosas en tu vida de que ya no necesitas de Dios. Y cuando se te olvida que necesitas de Dios, es cuando entonces ya tenemos el agua hasta el cuello. Y entonces es cuando buscamos a Dios. ¿Sí o no? ¿Nunca lo ha hecho usted así? Y espero que no lo haga. Por eso es que quiero compartir con ustedes esta palabra. Verso 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se va en aumento. Y se enorgullece, ¿qué cosa? Y ese es el problema. Cuando el corazón se enorgullece, hay consecuencias. ¿De cuáles son las consecuencias? Aquí nos dice el verso 14. ¿Cómo dice, hermano? Léalo ustedes. No les oigo.
No te olvides de qué. A ver, vamos a leer el verso 14. Vamos a leer todos. Y si se enorgullece tu corazón, ¿y qué cosa? Y te olvides de quién. Ok, entonces, ¿nos podemos olvidar de Dios? ¿Sí o no? No deberíamos de olvidarnos de Dios. Pero cuando tu corazón se enorgullece por lo que tú has hecho, puede ser que corras es que es un hilo tan delgadito, hermanos, donde nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios. Y Él dice, no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Y aquí dice, que te sacó de la tierra de Egipto. Si hay algo, hermano, que usted y yo debemos de recordar, es de dónde el Señor nos sacó. Ahora usted dirá, de México no. Él nos sacó en la vida espiritual, dice que estábamos muertos y delitos en nuestros pecados. Y en otra parte de la Escritura dice que éramos una llaga. O sea, no servíamos. ¿Alguna vez usted ha tenido una llaga? Nunca creo. Pero ¿sabe de la letra? Lepra. ¿Sabe lo que es la lepra? Son llagas apestosas, que nadie quería estar cerca de los leprosos en la antigüedad. ¿Sabe por qué? Porque olían mal. Lo que el evangelista nos está ayudando a entender, hermano, es que así era nuestra vida. Apestábamos. ¿Usted cree que echarse perfume lo hacía oler bien? No, era su pecado o nuestro pecado, hermano, que nos hacía oler ¿qué? Feo. Y en esa condición nos encontró el Señor, apestosos. Algunos de ustedes olían a cigarro, algunos de ustedes olían a cerveza, a droga y a otras cosas más. Así era la condición en la que Dios nos encontró. Ahora dice Dios, y ellos eran esclavos. Entonces dice Dios, que no te olvide ese puntito. No se te olvide de dónde yo te saqué y a dónde te voy a llevar, dónde te voy a poner. Porque Dios te prospero, que no se te olvide que tú apestabas antes. No se nos olvide eso, hermano. No se le olvide eso. Entonces dice el verso 15, que te hice caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca. Verso 16, te sustenté con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte un bien. El verso 15 dice, ¿usted sabe que todas las cosas nos ayudan a bien? Romanos capítulo 8, verso 29. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme el propósito de aquellos que han sido ¿qué? Llamados. Hermanos, cuando te suceda o te pase algo, y es lo que vamos a entrar a ver en el Salmo 91 y en el Salmo 27 y en el 43. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ellos se quejaron en el desierto porque no entendieron el propósito de lo que estaba haciendo Dios. ¿Para qué? Para ayudarles a entender, hermano. Verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído a esta ¿qué? Esta riqueza. Así pensaban ellos. Y Dios lo sabía que en un momento ellos iban a ¿qué? A olvidarse de Dios. Sin embargo, el verso 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en aquel día. El verso 19 es el que me llama la atención. Y dice, más, más. O sea, ¿qué? Si te llegares a qué cosa, hermano. ¿De quién? Y anduvieres en dónde. Y le sirvieres. Porque una cosa es andar en pos y otra cosa es servirles. Hay dos cosas diferentes. Y aquí dice, si tú haces las dos cosas, verso 19, en pos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, ¿qué dice? ¿Hay o no hay una condición aquí para que no se nos olvide de Dios, hermano? ¿Sí o no? Es que así es Dios. Mire, dice la Biblia que Dios al hijo que ama, lo disciplina, o lo corrige, o le habla y le dice,
Estas son las consecuencias. Si tú llegaras a qué cosa, a cometer estas cosas. Entonces, estamos hablando de la protección de Dios. Lo que todos queremos es la protección de Dios. Pero tenemos que entender, y se lo dije desde el principio, claro, si tú te sales de la protección de Dios, ¿vas a qué? A padecer. A padecer de todas aquellas cosas que Dios no quiere que padezcas. Ahora, hermano, dejar, hermano, o olvidarnos, yo le decía a los hermanos, que olvidar es, hermano, es esta acción. Es de ponerle valor a las cosas que se te dicen. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros tomamos esa actitud de olvidarnos lo que Dios nos enseña en su palabra, el diccionario dice que es una acción que no le das valor a la palabra que otro te ha dado. En otra lo podríamos simplificar de esta manera. Se nos olvida, no nos interesa, no le pongo cuidado. ¿Por qué? Porque eso le pasó a otro, no me pasó a mí. Pero volvemos otra vez. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos una realidad. A lo largo de nuestras vidas, hermano, hemos visto el poder de Dios, el cuidado de Dios. Pero también tenemos que entender, hermano, que por ser hijos de Dios e hijas de Dios, también va a llegar a nuestras vidas el sufrimiento. Job me da a mí dos cosas a pensar. Sí conocen la historia de Job, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo no sé cómo usted ha visto la historia y la vida de Job, pero Job tiene dos cosas que hay que ver. Una, el sufrimiento de Job, hermano, y Job disfrutó de dos cosas. Una, le digo que disfrutó por esta razón, porque el apóstol Pedro nos va a ayudar a entender. Pregunta para ustedes. ¿A quiénes de ustedes les gusta sufrir? ¿No? No. Porque no hemos aprendido, ¿verdad? Casi siempre nosotros queremos la abundancia. Hace un ratito le dije, yo quiero bendición, yo no quiero... Ninguno de ustedes queremos enfermedades, nosotros queremos bendiciones. Job tuvo las dos cosas. Job tuvo abundancia y tuvo calamidad. ¿Sí o no? Perdió la familia, perdió todo lo que tenía. ¿Sí o no? Y por 48 capítulos uno puede entender la historia de Job, hermano. Pero para simplificar la historia de Job, tenemos que ver, hermano, de que Job nos ayuda, hermano, una cosa. A qué hacer cuando tenemos abundancia y qué hacer cuando no tenemos abundancia. O en otras palabras, qué hacer, hermano, cuando tenemos la bendición de Dios y qué hacer cuando estamos pasando por tiempos difíciles en nuestra vida. Nosotros regularmente estamos acostumbrados a que todo nos vaya bien y si estamos bien en su vida, no se ha dado cuenta que cuando todo no camina de acuerdo a su voluntad, se entristece, algunos se enojan. Porque quieren que las cosas funcionen de la forma y la manera en la que yo decido. Sin embargo, otra vez, todo tiene un propósito en esta vida. Aún la enfermedad o la calamidad que Job tuvo, hermano, tuvo un propósito en su vida. ¿Por qué hablamos de él? Porque a veces solo vemos la calamidad de Job, pero tenemos que recordar, y si usted lee la Biblia, dice que Job era rico. Así dice, ¿verdad? Y era rico. No estoy hablando de $1,000 en el banco. Dice que era rico. Y tenía una cualidad muy hermosa. Y lo voy a hablar en este momento de dos cosas. Una, hermano. Lo que era Job. Dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Sí la ha leído, ¿verdad? Así dice en la Biblia que era Job. Y que era apartado del mal. Esa es la primera parte de la vida de Job. Era un hombre, hermano, entonces era perfecto. Cuando habla de perfección, la Biblia no habla de que era un hombre como en la idea que nosotros tenemos. Porque usted y yo sabemos que no hay nadie perfecto. Y la misma Biblia dice que no hay uno solo que haga lo bueno. ¿Sí? ¿Lo ha leído, verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuántos sí, cuántos no? La Biblia dice, ¿verdad? Que no hay ni uno solo
bueno en esta vida? Solamente Cristo Jesús. Estamos claros en eso. Entonces, pero Job era un hombre maduro. Es decir, la madurez en la vida de una persona lo lleva entonces, hermano, a ser recto. ¿Qué es recto? Una persona cabal. Cuando Job dice que era perfecto o maduro, sabía él distinguir. Y esa es la parte que yo quiero que usted y yo sigamos aprendiendo, hermano. Ser, hermano, un varón o una mujer o un joven, hermano, perfecto o maduro, es saber tomar sabias decisiones. Job era recto. ¿Por qué? Porque hacía ¿cómo diríamos? ¿Lo derecho? Lo correcto. ¿Sí? Aparte de eso, dice que era temeroso de Dios. Ya con eso, ya. Cuando se es temeroso de Dios, hermano, entonces las cosas vienen por consecuencia. Una era que se apartaba del mal. ¿Saben lo que era apartarse del mal? Apartarse del mal, hermano, significa que cuando tú tienes la oportunidad de hacerle daño o hablar o decir cosas en contra de otra persona, lo piensas. No te importa, cuando a alguien no le importa hablar o decir algo que puede dañar a otra persona, hermano, es una persona que es que, y Job no era así, Job se apartaba. Es decir, Job sabía que el temor de Dios lo llevaba a apartarse de los demás. Por eso la Biblia dice que no tiene comunión las tinieblas con la oscuridad, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que te puede aconsejar hacer lo malo. ¿Qué de malo tiene? ¿Nunca has oído esa expresión? Si hasta el pastor lo hace. ¿Qué de malo tiene? No, hermano, que no te influencien de esa forma y de esa manera. Porque hay gente que, pero ¿qué de malo tiene? Si tiene algo malo, porque tú ofendes a Dios. Y Job pensaba en eso. Entonces Job, hermano, tenía una relación con Dios. Job mantenía su relación con Dios. Y no era porque entró, hermano, a un tiempo difícil en su vida. Job, antes de entrar al tiempo difícil de su vida, tenía una relación con Dios. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Quiere decir que hay una protección. La protección la podemos nosotros cambiarle el nombre, si usted quiere, como cobertura. Y Dios cubrió la vida de Job. Es decir, Job estaba también debajo de ¿quién? De la protección de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el enemigo llega a provocar, pongámoslo de esa manera, cuando él llega y pregunta por Job y le dan la descripción de Job, dice un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre que busca a Dios. Dios pudo permitir que Job muriera en ese entonces, de acuerdo a la enfermedad. Pero la protección de Dios, hermano, nos lleva, o la protección, o el cuidado de Dios, hermano, nos lleva a estar en ¿qué, hermano? En esa relación con Dios. Por eso, hermano, es de que cuando nosotros los exhortamos, los animamos, hermano, manténgase en oración, manténgase leyendo la palabra de Dios, en comunión con Dios. Lo que le estamos diciendo es, no te salgas de la protección de Dios, de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te sales de ahí, ya encontramos las consecuencias de eso. Y Job vivía de esa forma y de esa manera. La protección de Dios se basa en el amor. De tal manera nos amó Dios. A veces nosotros tal vez no podemos con nuestra mente tan finita, hermano, entender el amor de Dios. A veces suceden cosas que pareciera como que Dios, en vez de amarnos, nos está castigando. No, hermano. La protección de Dios se basa primero en amor. Por eso, Hebreos dice que Dios al Hijo que ama, lo corrige, lo disciplina, le ayuda, lo exhorta, lo anima. ¿Por qué? Porque de tal manera, hermano, Él nos amó de tal manera, hermano, que Él sigue siendo fiel a sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir bajo la protección de Dios. Cuando estamos ahí bajo la protección de Dios, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero la hermana dijo algo que es muy cierto. El Salmo 39,
tal vez ella no lo dijo, el Salmo 139, 13 dice, yo te formé en el cuerpo de tu madre. Por eso es increíble, hermano, es increíble que mucha gente apoye el aborto, hermano. Es increíble, hermano. No entienden que dentro de ese cuerpo de una madre hay un hijo, un ser. Y lo que me llama la atención cuando lo estaba leyendo, dice mi versión, dice, yo fui quien te formó. Aún desde el vientre de nuestra madre, hermano, recuerde esto, usted está aquí porque Él cuidó de usted. Acuérdese de esto, muchas veces usted pudo haber muerto por una enfermedad, un accidente o cualquier cosa. Usted pudo haber muerto antes, pero Dios tenía un plan. Dios tenía algo que hacer todavía con usted. Pero dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Acaso eso no es hermoso, hermano? Saber de que Dios, desde antes de que tú salieras del estómago de tu madre, tú ya tenías la bendición de Dios, hermano. Tú ya habías sido escogido por Dios. Esto es hermoso, saber, hermano, cuántas madres o los hijos nacen con complicaciones. ¿Las has oído? La ciencia o los doctores son crueles, le dicen, si nace no va a caminar, si nace no va a entender, si nace no, hermano, mire, cuando Dios interviene, cuando Dios está en algo, por eso me gusta la historia de Job. ¿Sabe por qué? Porque es cierto, hermano, le tocaron lo más precioso, la familia. Le tocaron la bendición que él tenía, sus cosas materiales. Le tocaron, hermano, lo que posiblemente él había trabajado. Sin embargo, dice que fue un hombre que se mantuvo, ¿cómo, hermanos? Fiel a sus convicciones, a sus creencias. Él creía en Dios y él sabía, aunque él me matare, así dice Job, aunque él me matare, porque se vio y vio su cuerpo y haber dicho, sí, estoy mal, estoy enfermo. Y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muere. Y Job dice, aunque Dios me matare, hasta en el último segundo yo seguiré creyendo en Él. Eso es convicción. Esa es certeza de lo que él creía. Él sabía quién era Dios. Y esas palabras, más adelante, porque a veces hay amigos, ¿no? Que también te dicen, no, pues es que hiciste algo mal y por eso es que andas mal. Dios nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre. Deuteronomio 12, verso 7 dice de esta manera. Y me gusta el verso 28. Mi esposa estaba predicando el otro día ya con los hermanos de la bendición de Dios, hermano. Y dice que Él cuidará. ¿Ha leído Deuteronomio capítulo 28? ¿Quiénes de aquí lo han leído? Si no, se lo recomiendo que lo lean. ¿Sí? Deuteronomio tiene dos partes. Una de ellas, hermano, es que dice que Él cuidará. ¿Ha leído? Vamos a leerlo aquí, adelantito. Tengo unos minutos más. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezaste? 28, se me ocurrió ahorita. Verso 28, verso 1. Dice así de esta manera. Dice, y acontecerá, ¿lo tiene conmigo? Verso 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, dice todos, ¿verdad? Todos, ¿qué son todos? Quiere decir que no vamos a dejar ni uno fuera. ¿Por qué? Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y que yo te prescribo hoy. También Jehová, vea, también Jehová, ¿qué cosa? O sea, te pondrá en un lugar diferente en el que estás. Pero hay una condición, ¿tienes qué cosa? Cumplir con sus mandamientos. Primero, hermano, le voy a recomendar esto. ¿Se acuerda que le dije que María estaba, y si usted lee, dice que estaba atento a lo que Jesús estaba hablando? Usted y yo, hermano, debemos de estar, ¿cómo? Atentos a lo que Dios tiene que decir.
Porque la Biblia es la palabra de Dios, es decir, Dios habla a través de la Biblia. ¿Sí? Entonces dice, y vendrán sobre ti, ¿cuáles? Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿qué cosa? Si Dios, mire la condición de Dios. Al principio empecé, tenemos que oír a Dios. No se nos debe de olvidar lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no es el que nos quita, somos nosotros los malos administradores. Somos nosotros los que no aprovechamos lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, y te vendrán a ti, es decir, llegarán a nuestras vidas. El enemigo lo que quiere hacer muchas veces, hermano, son dos cosas. Una, destruir nuestras familias, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted piensa que el enemigo no quiere destruir sus familias, tiene que pensarlo dos veces. Porque el enemigo le tocó a Job donde más le dolía, que era su familia. Se murieron sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y se murió lo material, o sea, su ganado y todo lo que tenía desapareció. Entonces el enemigo, hermano, Dios por un lado nos quiere bendecir, pero por otro lado el enemigo nos quiere, ¿qué cosa? Destruir. El diablo anda cual bien rugiente viendo a quién, ¿qué? ¿A los de allá afuera o los de aquí adentro? ¿Los de afuera o los de adentro? ¿Los de allá afuera o los de aquí? ¿Los de afuera nomás? Se lo vamos a poner a los hermanos. Los de allá afuera son de Él ya. Son hijos de Él. Ellos se mueven a la forma y a la manera de Él. Él los agarra como Él quiere. No, yo puedo quitarme el vicio. No, no te lo puedes quitar. Es Dios quien te lo quita. Entonces el diablo sabe de que si te toca a ti, si te lastima a ti, tú te desanimas. Se te baja las ganas. Y sientes, le vuelvo a repetir la palabra que le dije al principio, y sientes que Dios está alejado de ti. Hermano, hay una palabra que yo encontré esta semana, yo se los compartí a los hermanos, pero quiero que vea esto, hermano. Dios tiene cuidado de ti, de tu familia y todo lo que es tuyo. ¿Sí o no? Se lo vuelvo a repetir. Dios tiene el cuidado de ti, en primer lugar. Segundo, de tu familia. Créelo, hermano. Tenemos que creer eso. O sea que porque solo Dios y mis hijos no, hermana. No. Todos en el paquete. Por eso es que, hermano, cuando la Biblia nos vuelve a recordar y nos vuelve a exhortar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos que recordar eso, hermano, que mientras nosotros vivamos aún debajo de la cobertura de Dios, también, hermano, muchas veces vamos a tener que padecer. Que no se le olvide eso, por favor. Que no le digan que el hijo de Dios o la hija de Dios, hermano, es intocable, es mentira. Lea Job y se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aún hasta los hijos de Dios podemos ser ¿qué? Tentados, provocados, lastimados, golpeados. Por eso es que el apóstol Pedro dice, hermanos, tengamos como sumo gozo cuando, ¿qué cosa? Cuando estemos atravesando por ese valle de sombra y de muerte, donde quisiéramos, hermano, que se acabara todo. Pero Dios tiene un plan. A Job le dolió. A Job le dolió. ¿Cómo que no? Le dolió. ¿Se imagina una mujer que le dice, maldite a tu Dios y muérete? No tenía ni una pizca, ni un poquito de Dios, ni el temor de Dios. Y le recomienda a Job, muérete. Y Job dice, no, aunque él me mate, yo voy a esperar en Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos que recordar, ya te dije, desde el vientre de tu madre Dios cuidó de ti. Desde ahí Dios empezó a hacer una obra en nosotros. Hermano, agradézcale a Dios por sus hijos. Agradézcale.
que sus hijos son sanos, tienen lo que usted les da, hermano. Dios los ha cuidado desde ahí. Yo me acuerdo, hermano, muy bien cuando a veces los hermanos dicen y vienen, pastor, ore porque estoy embarazada. Aquí no mucho. Pero qué hermoso, hermano, saber y darle gracias a Dios por lo que tú, desde el vientre del estómago, hermano, tu protección está en Dios. Está en Dios. Es una promesa de Dios. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? Cree tú y tu casa. Así es, ¿verdad? Tienes que creer y luego ¿quién? Tus hijos van a creer. Cuando usted y yo dedicamos a nuestros hijos, dedicar nuestros hijos a Dios es muy importante, hermano. No es que los estamos poniendo a hacer la primera comunión, no, los dedicamos a Dios. Cuando yo oro por un niño, que ya tengo tiempo de no hacerlo y ojalá me den la chance de volverlo a hacer, cuando yo oro por un niño, lo presento delante de Dios. Jesús fue presentado delante de Dios, lo trajo su mamá, José y María lo trajeron delante del sacerdote y el sacerdote puso sus manos sobre él. Dedicar a los hijos, hermanos, representa entonces una cosa, que Dios cuidará de quién y que tú eres responsable de la educación y de todas otras cosas más. Pero tus hijos le pertenecen a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Son de Él, hermano. Son de Él. Nosotros solamente somos ¿qué? Quien nos cuidamos, quien nos alimentamos. Y por eso, hermano, es que el enemigo sabe que si toca a tus hijos, te toca a ti. ¿O no? ¿O no? Si toca tu matrimonio, te toca a ti. Él lo sabe bien. A nosotros no se nos debe de olvidar. Salmo 91. El que mora, y le voy a explicar esto porque quiero ir terminando. En Isaías 43, hay unos versos, esto yo me lo aprendí desde el principio. Y cada vez lo voy entendiendo más. Si quiere vaya para ahí, lo leemos juntos antes de terminar. Isaías 43, verso 1 y 2. Es uno de mis favoritos y no espero que sea el suyo, pero si lo lee, lo entiende y lo comprende, le va a ser de mucha bendición en su vida. Dice el Isaías 43, verso 1. Y con esto voy a terminar porque quiero dejarle entender esta cosa. Dice así. Ahora así dice Jehová. Vea lo que dice. Creador, ¿qué? Tuyo. Dios nos creó. Dios nos formó. Dios nos escogió hasta aún desde el vientre de ¿qué, hermano? De nuestra madre. Tú eres pertenencia de Dios. Tus hijos son pertenencia de Dios. Tus cosas materiales son pertenencia de Dios. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y Dios te ha dado ese privilegio de cuidar lo que Él te dio a ti para que tú lo disfrutes, tú y tu familia. Pero dice Dios, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, y formador tuyo. Dos cosas. Él nos creó y Él nos está formando. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Creación y formación. Formación es cuando alguien no está bien, ¿cómo diríamos? Iba a decir bien hecho, pero no es eso. No es eso, ¿verdad? Es como, vamos a ponerlo bien alineado. Cuando usted y yo veníamos o vivíamos en el mundo, hermanos, estábamos desordenados. ¿Sí? Yo voy donde yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Algunos de ustedes no decían así, ¿verdad? Ninguno de ustedes decía así, ¿verdad? Porque se les ve cara de buenas personas. Jess, ¿tú eres? No. Cuando uno está mal formado, o sea, mal educado, vaya, pues vamos a ponerlo de esa manera, o mal enseñado, o mal criado, dice el hermano, hace lo que le da eso. ¿Okay? Entonces, cuando usted viene a los pies de Jesús, venimos a ser formados a la imagen de ¿quién? Por eso es que Efesios dice que usted y yo todavía, hermano, no estamos formados a la imagen de Cristo. Usted y yo estamos en ese proceso. Todavía nos enojamos, todavía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todavía gritamos, ¿verdad?
¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué todavía? Vamos camino a dónde, hermanos? A ser perfectos, a madurar. Y eso lleva tiempo. Lleva quebrantamientos. ¿Sí o no? ¿Los ha sentido usted o no los ha sentido? Si no los ha sentido, deje que cuando llegue va a sentir el quebrantamiento. De parte de Dios. De parte de Dios. El quebrantamiento, hermano, llega cuando Dios dice sí, tú dices. Entonces Dios dice, ¿necesitas qué cosa? Que yo te muestre la forma y la manera. Mire, hay caminos, así dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen, rectos o buenos. Pero ¿sabe qué? Dios dice, cada quien escogió su camino. Cuando usted y yo, se lo voy a ejemplificar, cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús, empieza nuestra formación del carácter cristiano, del carácter de Dios. Y como aquel carácter está maleado, pelea contra esto. Pablo lo ejemplifica y dice que el espíritu quiere, pero la carne. O sea, hay una lucha en usted. Y por eso es que necesitamos ser formados. Además, se me olvida, véngase a las clases el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, la próxima semana estamos hablando de doctrina. Y aquí estamos hablando de estas cosas, hermano, porque necesitamos ser enseñados, formados. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Y Isaías dice, yo soy tu creador, pero soy tu formador. Algunos son solo creación, pero no quieren la formación de Dios. Por eso es que no quieren las cosas de Dios. Porque, es que me van a quitar la cerveza. No te vamos a quitar la cerveza, tampoco te vamos a apoyar. No te vamos a quitar las malas palabras, pero tampoco te vamos a apoyar. Te vamos a enseñar el camino, la verdad y la vida y la que lleva al Padre. Eso es lo que hace la iglesia. Eso es el evangelio. Y por eso es que usted y yo necesitamos ser formados a la imagen de Cristo, hermano. No a la imagen del pastor, no a la imagen de la denominación, a la imagen de Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa es la que nos va a meter al cielo. Esa es la que nos va a llevar al cielo, hermano. Pero Isaías dice, yo te formé, dice Dios, yo te creé, y dice, tuyo eres. O dice, formador tuyo, oh Israel, no temas. Y esta es la parte hermosa, hermano. Mire, el que te creó, el que te formó, dice, no temas, no temas, yo te redimí. Redimir, hermano, ¿se acuerda que le dije que éramos una llaga, algo que no servía? Redimir es volver. En Adán y Eva perdimos la imagen de Cristo. En Adán y Eva perdimos la comunicación con Dios, la relación con Dios. Y en Cristo Jesús nosotros volvemos a nacer de nuevo y empezamos a ser redimidos, hermano. De redimir es de olvidarse de todo aquello. Pero esta es la parte que me gusta. Y dice Dios, porque yo te redimí. Y mire, hoy nos llaman hermanitos, hermanitas, santitos. Así nos llaman, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le han dicho a veces, ay, hermanita, aleluya, ¿verdad? Ahora ya anda con falda larga. Antes andaba con falda, bueno, ahí dejémoslo. Dice, yo te puse un nombre, hermano. Eso es lo hermoso de Dios, hermano. Que ahora ya no nos conocen por nuestro nombre, sino ahora nos conocen como, hermano, como hermanos, hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿No se ha dado cuenta? Póngase un nombre aquí y diga, yo soy San. No. Y dice Dios, mío eres tú. Pásame el otro, Sergio. Dice, mío eres tú. Y aquí va lo de Dios para usted, para mí. Cuando tú pases por las aguas, dice yo. Es que cuando somos propiedad de alguien, ¿sí o no? Él tiene la responsabilidad de estar a tu lado. Acuérdese de eso. El que habita al abrigo del Altísimo. Somos propiedad de Dios y Dios tiene un cuidado de nosotros. Y luego dice, y si por los ríos, ¿qué cosa? No te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ni la llama, y eso me gusta, ni la llama arderá en ti. 3 varones metidos en un horno de fuego, ¿sí o no? Y no se quemaban.
frente a leones, frente a problemas, dificultades. ¿Sabe quién estaba con ellos? Dios. Estaba a su lado. Le quiero decir esto porque quiero dejarlo en claro. A veces los ríos que se dicen aquí, hermano, es algo parecido cuando tú tienes problemas. Que pareciera una inmensidad que te va a arrastrar y que te va a revolcar y que te va a hacer daño. Si se ha parado frente a un río que lleva una corriente fuerte, hermano, usted diría, yo no caería ahí, porque sabe qué cosa, se lastimaría, se golpearía y pasaría hasta poderse ahogar. Esto es lo que está diciendo Isaías y es lo que dice Dios. Cuando pases por eso, que pareciera que es interminable, nunca se ha metido en un problema, o tiene una enfermedad, o tiene una situación, hermano, en el que parece que fuera, algunos yo los he oído, dicen, yo no quisiera que llegara la noche. ¿Sabe por qué? Porque a veces la noche se hace eterna, hermano. Aún en ese momento, tu protector está contigo. Aún en ese momento, hermano, cuando el fuego arde alrededor tuyo, Dios está contigo. Cuando yo leí esto, hermano, me llamó la atención, porque lo que está diciendo es, yo estaré contigo. En otras palabras, hermano, nosotros estamos como nuestros hijos al lado derecho. Cuando alguien trataba de tocar a los polluelos, que dice el Salmo 91, usted ha visto una gallina enojada cuando le quieren tocar a sus polluelos. Así algo parecido es Dios. Cuando el enemigo quiere tratar de lastimar a nuestros hijos o a ti, ¿sabe quién se levanta? Dios. Porque el cuidado y la protección de Dios, hermano, es antes, en medio y después. ¿Me doy a entender? El cuidado de Dios es antes de que te metas en situaciones difíciles, antes de que llegue la lucha, la prueba y la tribulación, es de Dios. En medio Él está contigo. No lo vemos porque lo único que vemos es el río impetuoso, los árboles que se queman como una llamarada. Y después es cuando tú y yo nos levantamos y decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos se quedan. Yo conozco a Dios. Pero no saben que en medio de la prueba y la tribulación, Él está como poderoso gigante. ¿Es hermoso o no es hermoso nuestro Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso nuestro Dios? ¿Sabe que a veces cuando pienso en eso, yo digo, todo el día, nosotros deberíamos de estar de rodillas delante de Dios? O por lo menos caminar al altar y decir, Señor, ¿sabes qué? Doblar rodillas, hermano. Pero como se nos olvida por las riquezas, por la abundancia y por la bendición de donde Dios y cómo Dios nos cuida, es que a veces, hermano, tenemos que sufrir y padecer más. Mucha gente viene a la iglesia y dice, ora por mí, necesito un trabajo, necesito esto, necesito lo otro, mi matrimonio se está destruyendo, la iglesia ahora, y no me lo tome a mal, pero quiero ejemplificar esto. Hay gente que viene a los pies de Dios, y Dios lo bendice, Dios obra en su vida, Dios restaura lo que tiene que restaurar. ¿Y sabe qué, hermanos? Eran 9 leprosos o 10 leprosos y solo uno. Qué triste, ¿no? Porque muchas veces el hombre es malagradecido con su creador. Entonces, acuérdese eso. Dios va a estar con usted antes. ¿Cuándo? En medio de su situación difícil y complicada, ahí está Él con nosotros. No lo vemos. Vemos el dolor, la angustia, la desesperación, todo eso lo vemos, porque no nos da lugar a ver la promesa de Dios. Pero después de que tú salgas y pases ese río y esas llamas no ardan en ti, hermano, deberíamos de venir y darle gracias a Dios. No una vez, sino todos los días de nuestra vida. Dale gracias a Dios por tus hijos, por tu esposa, por tu trabajo, por lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto hace 3 semanas, lo escribí, le digo, desde hace 3 semanas no he podido.
Pero cuando parezca que te estás ahogando o te estás destruyendo, incluso cuando sucediera lo que pasa, Dios empezó contigo, seguirá contigo y terminará junto contigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Amén. De esto, como dijo el apóstol, hay mucho que decir. Amén. Pero aquí lo vamos a parar para que tengamos un tiempo de oración al Señor y demos gracias al Señor, hermano. No se te olvide, mañana cuando salgas a tu trabajo, dile: Señor, gracias por este trabajo. Gracias por este trabajo. Gracias por esto que tengo. Gracias por lo que viene, porque vienen más cosas. ¿No, hermana Mariela? Dios no para. Dios no para. Dios no para, hermano. Dios no va a parar. Dios no va a parar. Dios va a darnos más de lo que nosotros pensáramos. Pero tenemos que aprender una palabra: fidelidad a Él. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo tengo ganas de seguirle, pero ustedes ya tienen hambre y respeto su decisión. Amén. Cierre sus ojos un momentito. Allá afuera hay cafecito y donas. Cierre sus ojos un momentito. Todos cierren sus ojos. Es un momentito de darle gracias a Dios. Un momentito en el que descubrimos, Señor, que no importa que seamos fieles o infieles, Señor, tú has estado ahí con nosotros. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Habitar en tu No es fácil. presencia. No es fácil, Padre. Purifícanos, Señor. Límpianos. Tú mismo nos dijiste que no iba a ser fácil. Tú mismo dijiste, Señor, que así iba a ser. Nos ha dolido, Jesús, pero sabemos, ya Señor, no que quiero tu recompensa es ser mayor, oh Dios. Danos fuerza, Señor, danos la fuerza tuya. Que aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, la promesa tuya para mí y mis hermanos, mis hermanas, es que tu vara, tu callado nos va a infundir ese aliento. Y hoy recibimos de ti ese aliento, Señor. Recibimos de ti, oh Dios, la fortaleza que es la que necesitamos. Perdónanos cuando se nos olvida. Perdónanos, Señor, cuando en vez de darte gracias hemos peleado, hemos renegado, hemos dicho: ¿por qué a mí? Cuando se nos olvida que el apóstol Santiago dice que toda lucha y toda prueba tiene un propósito, Dios. Ayúdanos a vivir preparados, Señor, listos y a recibir el bien como el mal, oh Dios, porque el mal es el que nos ayuda a descubrir lo que nos ha hecho falta, Señor. Y el bien es saber que tu vara siempre nos ha querido ayudar, oh Dios. Te pedimos en esta tarde, oh Dios, por esos tiempos, Señor, donde tal vez algunos de mis hermanos, mis hermanas no han entendido lo que ha pasado, lo que estaba sucediendo en ese momento. Revélales, Señor, ayúdales a entender, oh Dios, que a veces hay que pasar por esos tiempos. A veces hay que ir caminando en esos tiempos, Señor, porque al final tú siempre estarás ahí por nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, en estos días, durante esta semana, mi Dios. Que cualquier cosa que pase y sucede en sus vidas, Señor, recuerden, oh Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y que tú eres nuestro castillo fuerte, y que no tenemos que tener temor, Señor, sobre cualquier cosa que venga a nuestras vidas, Señor, porque ahí estás tú como poderoso gigante, defendiendo y protegiendo tus hijos y tus hijas. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Señor, a no desmayar, a ver, oh Dios, con nuestros ojos la recompensa que un día llegará, oh
Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos sigas cambiando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y ponernos, Señor, siempre a ser agradecidos contigo. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor, a descansar, porque tu palabra nos invita a eso, a descansar en ti, oh Dios, en esos brazos de amor, que es lo más seguro que podemos estar, oh Dios. Te damos toda honra y toda gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén.